Bueno, continuamos con el tema de actitud dialéctica. Espérame un momentito. Ahí está. Sí. La actitud dialéctica es una forma de pensar y razonar que busca la verdad a través de la confrontación y resolución de ideas opuestas, o sea, la tesis y antítesis, ¿sí? Llegando a una síntesis más compleja y completa, enfocándose en los procesos, las contradicciones internas y la interconexión de las cosas para entender una realidad constante, cambio a diferencia de visiones estáticas o simplistas, ¿sí? Características clave, por ejemplo, en el diálogo y debate se basa en la conversación, la confrontación de argumentos y la búsqueda de una verdad más profunda mediante el intercambio de ideas diferentes. Como enseñaron Platón, tesis, antítesis, síntesis es un proceso central donde una idea, la tesis se enfrenta a su opuesto antítesis y de su conflicto emerge una nueva idea, la síntesis, que integra y supera las anteriores. Un ciclo que se repite para el desarrollo del conocimiento, especial en Hegel. Interconexión y totalidad. Entienden los fenómenos como parte de sistemas más grandes donde las cosas están internamente contradictorias y conectadas, no como entidades aisladas. Proceso y cambio. Ve la realidad como un flujo dinámico y no estático, donde las contradicciones son motor de desarrollo y no errores a evitar. El pensamiento complejo fomenta una visión multilateral integrado, diferentes perspectivas, incluso aparentemente opuestas, para construir un conocimiento más rico y complejo como en la terapia dialéctico-conductual. Sí, aquí vamos a ver un video de cómo nos va a hablar sobre la dialéctica de Hegel, ¿sí? Vamos a ver. Un momentito. Es un video corto porque realmente lo que viene siendo la actitud o la crítica de la dialéctica viene muy compleja lo que viene siendo el tema. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la dialéctica. ¿Y qué es la dialéctica? Bueno, decir que se conoce como dialéctica a la técnica que intenta... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la dialéctica. ¿Y qué es la dialéctica? Bueno, decir que se conoce como dialéctica a la técnica que intenta descubrir la verdad mediante la confrontación de argumentos contrarios entre sí. Podemos decir que la dialéctica es el arte de persuadir, debatir y razonar ideas diferentes. También mencionar que en un discurso la dialéctica consiste en presentar una idea principal o concepto denominado tesis, al cual se le contrapone diferentes argumentos e ideas conocida como antítesis. Ahora bien, para solventar esta oposición de ideas surge la síntesis, que se presenta como una nueva manera de comprender el tema. Pero continuemos porque hay mucho más por saber sobre la dialéctica. Porque debemos decir lo siguiente, decir que la dialéctica también es conocida como una manera de filosofar. Su concepto fue debatido por años por diversos filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, Hegel, Marx y otros. Pero sin embargo, fue Platón el pionero de la dialéctica al emplearla en sus diálogos como método para llegar a la verdad. No obstante, también la dialéctica puede ser vista en sentido peyorativo por el uso exagerado de las sutilezas. Vamos con la dialéctica.
Bueno, decir que la dialéctica como sistema filosófico trata sobre el raciocinio y sus leyes, formas y modos de expresión. Platón fue el primero en usar y señalar a la dialéctica como técnica y método para responder algo, ya que a través de esta se puede llegar a la verdad. Por otro lado, Hegel toma la dialéctica como un proceso constante y continuo para llegar a la verdad, partiendo de un primer postulado, tesis, que luego será refutado con la antítesis para llegar a una nueva idea o resultado, es decir, síntesis, que llevará nuevamente a una tesis y así sucesivamente. Pero sigamos porque hay otros puntos de vista de la dialéctica según otros dos personajes. Para Aristóteles, la dialéctica es un proceso racional conexo con la lógica, que es desarrollado por el individuo como parte de las habilidades necesarias para realizar argumentos. Y por último decir y agregar que en este sentido Kant apoyó la teoría de Aristóteles, quien consideraba a la dialéctica como una lógica de apariencias basándose en principios subjetivos. Continuemos hablando sobre esta dialéctica, en este caso hablar sobre el materialismo dialéctico. Bueno, primero decir que el materialismo dialéctico es el resultado de los acuerdos que hubo entre las corrientes filosóficas propuestas por Engels en el año 1820 a 1895 y Karl Marx entre el año 1818 y 1883, en la cual se define a la materia como la esencia de la realidad concreta o abstracta que es independiente de la conciencia que surge luego. También decir que, por otra parte, el materialismo dialéctico fundamenta las teorías del comunismo y como ciencia filosófica se opone al idealismo filosófico propuesto por Hegel. Continuemos hablando un poco más sobre esta dialéctica, en este caso hablar sobre la dialéctica erística. Bueno, antes que nada, en primer lugar, se debe de aclarar el término de erística para una mejor comprensión del tema. Como erística se entiende a los tipos de argumento o de argumentación que se emplean para terminar con éxito en una discusión o debate. Dicho esto, para el filósofo Schopenhauer, a través de la lógica se llega a la verdad, pero la erística deja de lado la verdad objetiva, siendo más relevante el aspecto de esta, ya que lo único importante es lograr la victoria sin importar que los fundamentos sean ciertos o falsos. Y para terminar, hablaremos sobre la lógica dialéctica. Bueno, decir que la lógica dialéctica fue propuesta por Hegel, pero sin embargo, parte de sus planteamientos ya los habían hecho Aristóteles y también Heráclito. Y por último, decir y agregar que la lógica dialéctica pone su atención en el desarrollo de las ideas y en la inteligencia con la que se responde a la contradicción de la dialéctica. Por tanto, resulta una mediación entre la lógica pura y el análisis dialéctico de las contradicciones. Bueno, eso es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima! Ok, aquí vemos un poquito de lo que significaba la dialéctica y ahora vamos a ver cómo nos habla qué es la dialéctica el filósofo Hegel, ¿sí? Espérame tantito. Se me fue el internet por 5 segundos. André, André, sácame de nuevo. Hablando de... Te tengo transformado, güey, créeme.
Con la muerte de Kant en 1804 se cierra la Edad Moderna en filosofía. La filosofía contemporánea estará plagada de filósofos alemanes, sobre todo en el siglo XIX. El primero de los considerados grandes filósofos es Hegel, que además es el más impenetrable, pero no de los alemanes, sino de todo el mundo y de toda la historia. Kant ya puede resultar difícil por su detallismo y todos los términos que va asignando a las cosas de las que habla. Bueno, pues la cosa no es nada al lado de Hegel. En este vídeo nos vamos a centrar en los puntos más influyentes de su pensamiento, que son ineludibles, porque sobre todo a través de la influencia que tuvo en Marx, algunas de las ideas de Hegel han contribuido a grandes cambios históricos tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Y es que vamos a ver que a pesar de ser de difícil comprensión, la filosofía de Hegel tuvo un éxito descomunal en Alemania en el siglo XIX y fue adoptada por el sistema educativo de tal forma que era taladrada en los estudiantes, así que todos los filósofos alemanes posteriores se empaparon de ella y aunque fuera odiándola tiernamente, influyó en todos ellos. Nos vamos a centrar en la dialéctica de Hegel porque la interpretación que de ella hace Marx, que además resulta mucho más fácil de entender que la de Hegel, es la base del pensamiento marxista. Pero centrémonos en Hegel en sí. Georg Wilhelm Friedrich Hegel nació en Stuttgart en 1770 y murió en Berlín en 1831, siendo rector de la universidad de esa ciudad, víctima de una epidemia de cólera. Hegel recibe la influencia de Kant como era de esperar, pero además ya es reflejo de otras tendencias que marcan el siglo XIX, como son un renovado interés por el estudio de la historia, la filosofía antigua y la filosofía oriental. Es el primero que reinterpreta a Heráclito y valora la importancia de los contrarios y que lo otro es algo necesario como motor de cambio. Lo primero que hay que saber es que la filosofía de Hegel lo que pretende, y dice que ha conseguido, es dar una respuesta global y única a todos los problemas de la filosofía. Se trata, por tanto, de un sistema que Hegel va a ir mostrando en su aplicación a diferentes ámbitos, a la metafísica, a la historia, a la teología, a todo. Al dar con ese sistema, lo que Hegel cree que hace es superar las limitaciones de los pensadores anteriores. En particular, él quiere superar lo que cree que es la limitación de la filosofía de Kant. ¿Cuál es esa? Pues que Kant reconoce que lo que se puede conocer está limitado al fenómeno y que, sin embargo, hay más. En el cosmos está el noúmeno, que no se puede conocer porque no lo podemos procesar a través de los sentidos. Kant dice que la metafísica no es una ciencia porque la razón humana entra en un callejón sin salida de contradicciones cuando se enfrenta al estudio del noúmeno. Todo eso a Hegel le parece fatal. Con él, nada de limitaciones de la razón y nada de que el noúmeno no se puede conocer. Al revés, su filosofía es la culminación del idealismo absoluto alemán, porque la idea y la razón no solo están por encima de todo, sino que es que son todo. Por eso dice que todo lo racional es real y todo lo real es racional. La realidad, el todo, es el noúmeno, que es la idea o el espíritu. Porque el núcleo de todo su pensamiento es que la realidad consiste en la idea o espíritu, lo que él llama Geist, que está en un proceso de conocerse a sí misma, proceso que acaba con su reconocimiento de que es toda la realidad y no hay separación entre el sujeto y el objeto, entre quien conoce y lo conocido, sino que todo es lo mismo. ¿Qué? ¿Que así de pronto no lo has entendido? No te preocupes que lo vamos a desmenuzar, que la cosa es bastante abstracta, pero el propio Hegel, como aplica siempre lo mismo, incluida la historia de la humanidad, permite poner ejemplos comprensibles y todo. A ver, para Hegel, todo lo que existe, en lo que estamos, sería como una semilla o embrión que se va desarrollando. Este desarrollo se produce a través de un proceso dialéctico que se da en fases de 3, o tríadas dialécticas. Dialéctica, que viene del griego, incluye el prefijo dia, que significa a través, que hay un movimiento, y logos, que significa pensamiento. La primera etapa es la del momento en sí, o momento absoluto, en el que hay aparente calma. La segunda etapa es la de la negación, o momento para sí, en la que se hacen patentes las contradicciones que no se veían antes, pero que ya estaban en la etapa anterior. A esta fase es a lo que Hegel llama alienación, que no tiene nada que ver con el concepto de alienación para Marx. Alienación viene del latín alius alia alius, que significa otro, de ahí los alienígenas. Esta etapa es la más importante porque es la que permite avanzar, por eso es para sí. La tercera etapa es la de la negación, o momento en y para sí, que es la de la superación. Uy, pues no,